Hoy te quiero compartir algo que para mí es muy personal y creo que es muy importante compartirte a ti que vas comenzando y que si de alguna forma estás aquí es porque te interesa saber cómo hago yo las cosas y por qué hago yo las cosas. Como ya te habrás dado cuenta, mi fotografía se basa en la categoría de documentación de retrato. Y la documentación de retrato no es otra cosa más que llevar la dirección de una fotografía a un ser humano, a una persona, y en esta dirección, sin, al menos en mi caso, sin violentar el espacio, sin violentar a la persona, pues llevas a cabo una fotografía final. No es una fotografía de retrato callejero. La fotografía de retrato va más allá de eso. Lleva la intención de contar una historia a través de un solo retrato, a través de un solo disparo, y que nos pueda decir mucho de esa persona, que nos pueda decir su carisma, que nos pueda decir su personalidad. Es aquí donde yo les quiero compartir algunos de mis miedos que tuve cuando comencé, sobre todo porque en un principio, pues mi idea era la fotografía, como muchos. Me encanta la fotografía, quiero ser fotógrafo, sin todavía llegar, obviamente, al punto donde me encuentro el día de hoy, que no nada más sigo desarrollando la fotografía fija, sino que poco a poco me he ido abriendo un paso en el mundo de la cinematografía y que con ello, pues bueno, mis herramientas de trabajo, así como mis habilidades han ido creciendo, porque son dos conceptos muy diferentes y como lo he compartido con personas con las que he tenido la oportunidad de platicar, son dos chips totalmente distintos. No se puede hacer las dos cosas al mismo tiempo, al menos en mi opinión muy personal. Porque a pesar de que comparte tanto la fotografía fija como la cinematografía conceptos muy similares, el sentir es muy diferente y los procesos son muy diferentes. Pero volviendo un poquito al tema de cuáles fueron mis miedos y mis retos cuando decidí ser fotógrafo de retrato, pues lo primero era miedo a especializarme solamente en una sola cosa, porque yo sentía que mi fuerte era poder hacer muchas cosas. Al final del día, esa era mi mayor debilidad, no ser experto en algo, no tener la capacidad de que alguien me pudiera ubicar inmediatamente en una categoría. Y aquí sí es muy importante las categorías, ser una persona multifuncional, multifacética, a nivel profesional no aplica. Y eso me costó digerir, me costó aceptar, sobre todo por ese miedo que yo les digo de decir, bueno, ¿y qué tal si no me funciona ser fotógrafo documental? ¿Qué tal si no soy bueno en esto? Pero son decisiones que fui tomando y creo que en cada una de estas decisiones fui acertando, porque mis decisiones las fui tomando en base a lo que yo sentía que pudiera ser bueno, a lo que a mí se me acomodaba, a lo que a mí se me daba facilidad de hacer. Y en este caso, pues comunicarme con las personas. Nunca he tenido gran problema comunicarme con cualquier tipo de persona, tanto una persona con un título universitario como una persona de campesina. Creo que la base o el secreto de esto está en el respeto que le das a todas las personas por igual, sin tener ciertos privilegios o ciertas atenciones para ciertas personas y con otras no, no. Ser parejo, ser respetuoso y, y eso es lo que me ayudó mucho a mí a ir rompiendo primero esa barrera de, bueno, ¿y cómo me acerco a las personas? Sobre todo, muchas personas me preguntan por la parte de las comunidades indígenas y la pregunta obligada es ¿y cómo le haces? ¿Cómo le haces para llegar con ellos? La respuesta es hoy y mañana y siempre va a ser la misma respuesta, es saber decir buenos días, buenas tardes, buenas noches, decir hola, ¿cómo está? ¿Qué hace? Hablar de temas en general, temas en los que nos comunicamos todo el tiempo con nuestros seres cercanos, con nuestra familia, con nuestros amigos. Es así como yo me aproximo a las personas y ese era un miedo que yo tenía cuando dije, pero si siempre saludo, siempre me despido, puedo entablar una comunicación con cualquier persona. Entonces creo que ese miedo que me estaba infundando yo mismo, pues inmediatamente lo superé en ese aspecto. Y definitivamente no recuerdo al día de hoy a alguien que no me haya regresado el saludo. Y sobre todo si es un saludo honesto, si es un saludo sincero, no con el afán de lograr algo por el saludo, no llegar como
Hola, buenos días, déjeme tomarle una fotografía, porque es otra cosa, nunca llego con las armas desenfundadas, es decir, no llego con la cámara por delante, porque inmediatamente estás denotando que quieres algo de esa persona. No es un interés real que tú tienes por esa persona, por lo que está haciendo, por su personalidad. Entonces, siempre llego saludando. Un caso muy simple. Hace muchos años que hice una serie que se llamaba Los Pastores, de gente que se dedicaba al pastoreo. Yo veía a la gente caminar a lo lejos y no sabía si esa gente cumplía las características que yo estaba buscando. Y las características era que la persona no trajera una gorra de béisbol, que no trajera una prenda que tuviera alguna marca en específica, que para mí eso deslucía lo que yo quería proyectar. Y en una ocasión que vi a una persona a lo lejos, empecé a caminar y era un día de mucho calor, era un día que había mucho polvo porque estaba muy seco el ambiente. Y cuando llegué con esa persona, pues definitivamente no cumplía lo que yo estaba buscando. Pero sin importarme, empecé a platicar con la persona y empezamos a hablar de las chivas, del pastoreo, de lo difícil que es este oficio. Y así fue por unos 15, 20 minutos y me despedí y me fui. No quise pedirle a la persona que me dejara retratarla por lo mismo, porque no cumplía esas características que yo estaba buscando. Pero mi interés fue real, mi interés de platicar a la persona, de conocer un poquito de su historia y de hacerle compañía por unos minutos de su día fue totalmente real y creo que la persona lo percibió. Cuando tú llegas simplemente por querer lograr algo, creo que estás de cierta forma proyectándote, como decimos en México, estás mostrando el cobre, el que tus intenciones no son reales, no son genuinas, el que tu saludo no es genuino y eso la gente lo percibe. Y cuando lo percibe ya no puedes hacer nada porque ya se rompió ese vínculo que pudiste haber creado con la persona. Pero bueno, ese fue primero uno de mis miedos, el comunicarme. Y creo que a la vuelta de ya muchos años, creo que he desarrollado esas habilidades y al día de hoy para mí, ya sea en mi idioma original, que es en español, como en el inglés, aunque no lo hablo a la perfección, no domino a la perfección el idioma, tengo la capacidad de comunicarme con las personas. Y en esto de la documentación, sobre todo en la parte de la cinematografía, pues el que importa que hable no soy yo, sino la persona. Poder transmitirle a la persona lo que quiero saber, la pregunta exacta, la intención exacta. Y la persona pues te va compartiendo y va desarrollando eso que tú quieres saber y entender. Así es que tal vez es algo en lo que tengo que seguir trabajando, en dominar a la perfección tanto el inglés como domino el español. Y, y bueno, tener otras capacidades, tener otras habilidades que me ayuden a seguir desarrollando lo que hasta el día de hoy hago, que es la documentación tanto en fotografía fija como en la cinematografía. Otro de los miedos que tuve en un principio era no saber si tenía las herramientas indicadas. Y suena trillado decirlo, pero las herramientas indicadas son las que tienes en este momento. Y va otro ejemplo muy específico. Cuando desarrollé el proyecto de la Tehuana, tenía solamente mi cámara DSLR, que era una Nikon D850. Tenía dos pequeños micrófonos con un lavalier. Y para quienes no sepan qué es un lavalier es un micrófono chiquitito que puedes acomodar en las personas en diferentes partes para esconderlo o para simplemente poder levantar una mejor calidad en el audio, en la voz de la persona. Y una pantalla externa que no hacía otra función que poder ver la imagen de la pantalla de mi cámara, pues un poquito más grande. No sé, tal vez era de unas 7 pulgadas, unas 5 o 7 pulgadas mi monitor. Pero esa era la única función. No se convirtió en un monitor externo que pudiera grabar como lo puede hacer hoy con la versión de Blackmagic o la versión de Ninja, sino simplemente era para poder monitorear mejor la imagen. Eso y unos audífonos que sí compré unos buenos audífonos que sabía que me iban a durar por muchos años. Eso para poder estar monitoreando también el audio.
un equipo muy básico, un equipo muy accesible, que simplemente vine a adaptar a lo que ya tenía, a mi equipo fotográfico, a mis lentes, a mi tripié, y que con eso hice todo un documental que participó en 5 festivales de cine internacional y que al día de hoy, sinceramente, es un gran orgullo para mí poder mostrar este documental que se llama Tehuana y que me enseñó mucho, me enseñó mis capacidades, me enseñó que definitivamente las mejores herramientas son las que tiene uno mismo. Eso si es que les damos la oportunidad de podernos mostrar cuáles son sus capacidades y hasta dónde podemos llegar con esas herramientas. Otro de mis miedos cuando comencé fue entender que tal vez la documentación, sobre todo en retrato, pues no es lo más cotizado en el mercado. Es decir, cotizado en el sentido que no es como que tienes proyectos todos los fines de semana, todas las semanas, como lo podría hacer la fotografía social. En la fotografía de retrato y en la fotografía o en la creación de documentales, pues es un proceso más tardado. Simplemente para hacer fotografía fija de retrato, pues tengo proyectos que al día de hoy no he terminado como nación nativa y no llevo ni siquiera la mitad de los pueblos nativos en México. Ya no se diga en Estados Unidos o en Canadá, que está dentro de mis proyectos a un futuro cercano. Pero hablando en lo particular de México, hacer la documentación de los pueblos indígenas pues requiere mucha planeación, requiere recursos, requiere tiempo y eso, pues si no tienes los recursos que alguien te diga, ten 5 millones de pesos o ten $100,000 o ten, ve a hacerlo y tú no te preocupes de la vida diaria, de pagar rentas, de pagar servicios, de lo que sea, tú ve y hazlo. Pues lo vas haciendo poco a poco y ese poco a poco se transforman en semanas, en meses, en años, pero vale la pena porque también vas aprendiendo esa capacidad de la paciencia. Y se los dice a alguien que es una persona muy impaciente y que, como diría mi mamá, ella y yo somos muy similares en ese aspecto y es diciendo y haciendo, es decir, en caliente, vamos a hacer las cosas. Pero en esto de la documentación se requiere realmente ir fomentando la paciencia, ir fomentando la capacidad de planear y saber que las cosas pues no siempre suceden al instante y que llevan su tiempo y que como les dije hace un momento, pues ese tiempo se puede convertir en años, se puede convertir en décadas. Oaxaca desde adentro fue un proyecto que me llevó 8 años continuos estar viajando en diferentes meses del año durante el estado de Oaxaca para hacer la documentación de fotografía fija, que creo que al día de hoy no existe una documentación tan grande como lo es Oaxaca desde adentro y que todavía al día de hoy todavía no la puedo posesionar este proyecto en un libro o poderla mostrar en una galería, pero que sé que el día de mañana, cuando llegue el momento, Oaxaca desde adentro va a ser otro de mis más grandes orgullos, porque, porque como les digo, he aprendido a ser paciente y saber que las cosas van a llegar cuando tengan que llegar, no antes ni después, simplemente van a llegar. Otro de mis miedos que tuve o que he tenido es, como lo mencioné hace un momento, es qué voy a hacer cuando sea época de vacas flacas. Porque esto, si no lo estás tú provocando, si no estás tú buscando estos proyectos, te puedes pasar semanas, meses sin tener un proyecto realmente verdadero, un proyecto que te esté dando de comer, que esté pagando tus deudas. Pero en el proceso vas encontrando una metodología que te va ayudando a tener constancia en lo que estás haciendo. Al día de hoy a veces yo batallo, pero también estoy trabajando en eso. Estoy trabajando en mi parte, digamos, administrativa de mi tiempo, de hacer contactos, de hacer relaciones públicas, todas esas cosas que se acomodan dentro de una empresa porque cada departamento se dedica a algo en lo particular y hace que toda la mecánica, el engranaje funcione. Pues bueno, en este caso, al ser un creador freelance, independiente, pues se torna un poquito más complicado. Pero es en el ir entendiendo tu personalidad, tus procesos,
el ir entendiendo que si no lo haces tú, no lo va a hacer nadie más. Es como vas formando y vas formándote esa disciplina que se necesita para ir desarrollando este negocio. Como todo, la constancia y la disciplina, como lo mencioné hace un momento, es importante para poder llevar un negocio saludable y un negocio realmente rentable, que te quite esa ansiedad de que no está funcionando, que te quite esa ansiedad de que ya necesitas o quieres y no tienes. Ir conociendo esos procesos e ir aprendiendo a la par es lo que te va a dar esa tranquilidad. Espero que estos puntos te sirvan un poquito para entender todo esto que es el mundo de la cinematografía, de la fotografía y sobre todo desde la parte documental, que uno puede vivir de esto. Eso sí se los garantizo. Uno vive de esto, no sobrevive de esto. Y tal vez es un poquito, el proceso es un poquito más lento que tener bodas todos los fines de semana, que tener eventos sociales todos los fines de semana, porque al final del día esto es un proceso más artístico, más introspectivo, más serio, sin hacer menos a la gente que prefiere irse por el lado social. Esto es otro proceso muy diferente. Con el paso del tiempo, todas esas semillas que vas sembrando, tú mismo las vas viendo crecer. Se los dice a alguien que ha tenido muchos años de estar sembrando y que poco a poco me ha ido tocando levantar los frutos de este esfuerzo. Así es que, como lo dije, espero que esto te sirva, que esto te aporte un poquito a tu vida como creador, como fotógrafo, como cinematógrafo, y que te ayude a pensar, a revalorar, a ver un poquito desde afuera cómo está ahorita sentado tu negocio, hacia dónde quieres ir y que vayas tomando las próximas decisiones que te van a ayudar a llegar al siguiente nivel. Por el momento me despido. Mi nombre es Diego y gracias por estar aquí.